pero parece que ha quedado. A ver, vamos a ver. Ahora sí, recién. Ahora sí, ¿no? Me confirman siempre eso, ¿ah? Porque yo le doy a grabar, pero no sé qué ha pasado. Y ustedes estén atentos, ¿ya? Si se corta la grabación para continuarla, ¿ya? Creo que ese problema la vez pasada habíamos tenido y era por el tema de que la misma plataforma había tenido errores. Había tenido ciertos fallos, creo. Se había caído el servicio. Estaba leyendo en internet. Se había caído el servicio. Sí, fue a nivel internacional. Sí, se había caído el servicio. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto graba en un servidor de ellos, del Teams. O sea, es como un espacio. Graba esta clase que se está realizando y después de grabar, te manda el enlace para que tú puedas descargarlo, ¿no? En algún lugar tiene que almacenarlo temporalmente. Entonces ellos se encargan de eso. Y si el servicio cae, entonces por ende no hay comunicación con sus servidores de almacenamiento. Por lo tanto, parece que ahí es donde se corta la grabación, ¿no? Cuando hay problemas y ya pues no hay forma de poder grabarlo, ¿no? A menos que nos demos cuenta. Parece que hay ciertos momentos donde se interrumpe, se corta y hay que tener cuidado. Siempre me avisan, por favor, estén atentos. Viene una preguntita. Sí, El documento que tienes ahí proyectado, ¿dónde lo podemos ya. encontrar? Ahorita lo cargo, ¿ya? Ahorita lo cargo, no lo cargué, ahorita lo cargo. Sí, porque ahorita en semana 5 no hay ningún archivo. Sí, voy a cargar la semana 5, ¿ya? Ahorita lo voy a cargar. Y nos vamos a poner a la par la próxima semana 6 y 7, ¿ya? Para, para poder nivelar. A ver, voy a cargarlo acá. Tengan en cuenta que estamos en la semana 2, en la unidad 2, perdón. Que corresponde a semana 6. Y ahí va a estar la tarea también, ¿eh? Ahí lo voy a poner. Tarea de semana. Listo. A ver, vamos a explicar en qué consiste una lista. Una lista es como si fuera una tablita, ¿no? Lineal, donde vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Vamos a tener las posiciones, ¿sí? Estas se llaman posiciones. Y las posiciones acá en una lista empiezan desde el número 0. Ya va a empezar el número 0. Entonces, cuando nosotros accedemos al primer elemento de la lista, vamos a poner la posición número 0. ¿Sí? Es el primer elemento de la lista. Y tiene la posición y también tiene los valores, ¿ya? Los valores que van a ir en cada. Es como si fueran una serie de casillitas, de casilleros, donde vamos a ir almacenando valores. Y en sí esto vendría a ser un solo tipo de dato, ¿sí? Tipo de dato listo. Entonces puedo almacenar acá, voy a agregar voy a insertar. Acá no. Vamos a poner, con esto vamos a trabajar. Ya, acá puedo almacenar valores numéricos, ¿no? De tipo entero, ¿no? Almacenar valores numéricos de tipo entero. Puedo almacenar, voy a jalar esto para acá. Puedo almacenar valores de tipo cadena, ¿no? Por ejemplo, nombres o letras, ¿no? Ya puedo almacenar valores de tipo texto, puedo almacenar valores numéricos decimales, ¿no? También puedo hacerlo.
Ingeniero, y una mezcla de ellos, numéricos y cadena. Sí se puede, sí se puede. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver que sí se puede hacer eso. Acá en Python sí. Esa es la ventaja del Python también. Que en Python sí se puede hacer eso. Pero en otros lenguajes no. Lenguajes no puede. Si es un tipo de datos, por ejemplo, tipo entero, toditos tienen que ser enteros. Si es un tipo de dato cadena, toditos tienen que ser cadena. ¿Ya? Pero si en Python sí te deja eso. Te deja trabajar de esa manera. Y ahorita más abajito vamos a ver. Pero más o menos quiero que entiendan en qué consiste una lista. ¿Ya? Puedo tener 5, puedo tener 10, 20, 50, 70, 80, 1000. La cantidad de elementos que mi memoria me aguante. ¿Sí? La cantidad de elementos que mi memoria me aguante. Obviamente, cuando hablamos de esa cantidad de elementos que la memoria aguanta, estamos hablando de posiblemente de millones de valores, ¿no? Entonces, por ahí podemos considerar una gran cantidad de valores que pueden tomar estas listas, ¿no? Entonces, recapitulando, posición, ¿ya? Posición y valor. Posición y valor. ¿Sí? Es una lista. Son secuenciales si se dan cuenta, los valores que vamos adicionando, podemos ir poniéndolos secuencialmente, ¿no? Según las posiciones que vayamos agregando, podemos hacerlo de esa manera. Ya, voy a poner acá, más arriba, para que no se... Ya, a ver, ¿qué más nos dice acá? La característica para el tema de listas en Python es lo siguiente, van a ir entre corchetes, o los valores que nosotros vayamos agregando van a ir entre corchetes, ¿ya? Vamos a declarar una variable de tipo lista, ¿no? Lo vamos a igualar y vamos a poner corchetes. Dentro de los corchetes van a ir los valores sean numéricos, los valores de tipo cadena, ¿no? Y como dice su compañero, se le pregunta una combinación de ellos. Podemos establecer valores de tipo cadena combinados con valores de tipo numérico. Inclusive podemos poner en un espacio, ¿ya? En un espacio podemos poner otra lista, como una lista anidada. O sea, una lista dentro de otra lista. ¿Sí? Podemos hacer eso. Inclusive dentro de esta lista o sublista podemos poner otra lista. Y así podemos hacer multidimensional nuestra lista. ¿Ya? Eso ya estaríamos hablando prácticamente de matrices, ¿no? Haciéndole multidimensional. De matrices, en este caso estamos hablando con el tema bidimensional matrices y también podemos hacer multidimensional, tridimensional, ¿no? Y llevarlo a más dimensiones. Acá está una lista dentro de otra lista. Ingeniero, pero siempre va a ser en corchetes cuando va a estar una lista dentro de otra lista. Exacto, No es siempre. necesario cambiar sus corchetes o de repente con paréntesis No, o no, no, slash. no. Acá se trabaja corchete y para separar la coma. ¿Ya? Cada elemento. Corchete indica que va a ser una lista y qué valores van a tomar, van a ir separados, se van a diferenciar por la coma. ¿Ya? Así como estamos viendo acá en el ejemplo. Okay, es una lista vacía, también podemos declarar una lista vacía, es la que no contiene elementos, ¿no? Y puede ser creada con corchetes vacíos. Acá vemos el ejemplo, ¿no? Vacía igual a corchetes vacíos, ¿no? Acá tenemos una lista de quesos, acá podemos tener todos los quesos, son tipo cadena, ¿no? Una lista de números, ¿no? Y podemos imprimir todo en bloque, o sea, toda la lista podemos imprimirla, o podemos imprimir de manera individual. Y eso vamos a hacer a través de un recorrido o indicando la posición
ya indicando la posición de nuestro elemento dentro de la lista. Vamos a ver. Dice, las listas son mutables. La sintaxis para accesar a los elementos de una lista es la misma que para accesar a los caracteres de una cadena. Bueno, todavía no hemos visto a detalle lo que son cadenas, pero también se comportan de la misma manera, porque las cadenas, digamos, de texto, tú puedes tener una palabra entre una cadena y prácticamente es una lista, ¿no? Si tú tienes una palabra en una cadena de tipo string, puedes tener Juan, ¿no? Y Juan, si yo quiero acceder a la posición 0, sería la J, ¿no? La posición 1 sería la U, la posición 2 sería la A y la posición 3 sería la N, ¿sí? Entonces, tiene el mismo comportamiento. Prácticamente una cadena es un tipo de lista, ¿ya? Tipo de lista de caracteres. Dice, al operador corchete, la expresión dentro de los corchetes especifica el índice, ¿no? Acá, para poder acceder al índice, le denominamos la posición. Quiere decir que nos va a devolver el queso, ¿no? Con nombre cheddar, ¿sí? Que está en la posición 0. Si quisiéramos el queso Edam, accederíamos a la posición 1. ¿Sí? Queso, posición o índice, y ponemos el número. Dice, a diferencia de las cadenas, las listas son mutables porque pueden cambiar el orden de los elementos, ¿sí? Podemos ir cambiando el orden de los elementos en una lista o reasignar un elemento. Podemos cambiar de valor. Por ejemplo, si queremos modificar el valor de la posición número 1, ¿no? Acá, por ejemplo, en la posición número 1 el valor es 123, ¿sí? Así como indica, y lo estamos asignando el valor 5. Entonces, cuando imprimimos, posteriormente vamos a tener una lista que contiene los valores 17 y 5, ¿ya? Ingeniero, siempre los valores de derecha e izquierda se toman. Valores de derecha a izquierda. ¿Qué te refieres con eso? No entiendo. Porque ahí cambió el número 1 por el 5 y abajo, bueno, según mi criterio es la segunda posición, ¿no? Pero, o no Claro, sé. las posiciones, claro, son de izquierda a derecha. Sí, de izquierda a derecha son las posiciones. Inicia por la izquierda. Inicia con la posición 0 por la izquierda. Es decir, el 17 corresponde el valor 17 corresponde a la posición 0. El Ah, ok, valor ok. 123 corresponde a la posición 1. Si hubiera un valor más acá, por ejemplo, vamos a poner un 20, ¿no? Sería ese en la posición 2, ¿no? Y así va a ir aumentando de izquierda a derecha. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? entonces si usted coloca ahí donde dice número 0, cuando imprime va a aparecer el 17 o Exacto. no, claro, ¿no? El 17. El 17 aparece. ¿Le pueden aceptar a sus compañeros, por favor? Se agradecería un montón. El elemento en la posición 1 de números, el cual sería, claro, 123, es ahora 5, ¿no? Porque a ese le hemos asignado ese valor. Puedes pensar que una lista es como una relación entre índices y elementos, ¿no? Ahí, como les estaba diciendo, posición o índice y el valor o los elementos. Profesor, ¿Sí? si yo no quisiera imprimir toda, toda la, toda la lista y solo quisiera imprimir uno de los dos números, le debería poner ahí print entre paréntesis números y entre corchetes el 0 o el 1, ¿no? Dependiendo de cuál de los dos quiero que muestre. Claro, dependiendo de tu posición. Por ejemplo, si quieres poner 0, le pones eso. Saldría Y el te va a 17, botar ¿no? 17, Ah, exacto. ok. Gracias. Continuamos, chicos. Vayan haciendo las preguntas nomás durante la exposición, no hay ningún problema. Esto es lo que se dice el mapeo, ¿no? O sea, yo mapeo o relaciono lo que es la posición con el valor, ¿sí? La posición con el valor, el índice con el valor. Eso se considera mapeo. A ver, si tratas de leer, vamos a ver algo puntual acá. Cualquier forma de entero puede ser utilizado como índice, ¿no? Cualquier. Tiene que ser valor entero, no puede ser decimal ahí, para indicar la posición o el índice.
Si tratas de leer o escribir un elemento que no existe, obtendrás un error, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si acá nosotros quisiéramos poner en esta lista, que tiene solamente dos elementos, posición 0 y 1, quisiéramos acceder a la posición 2, nos mandaría un error. ¿Ya? Nos mandaría un error de índice, index error. Si un índice tiene un valor negativo, este cuenta hacia atrás desde el final de la lista. Bueno, esta es una característica propia del Python, ¿no? Que no he visto en otro lenguaje. Hay cosas que en el Python, no sé, lo han pensado mucho más que en otros lenguajes. Es decir, es un lenguaje más flexible, ¿no? Más flexible a las características, digamos, de humanas, no sé. El operador in funciona también en listas, ¿no? Digamos, su compañera pues ha trabajado la vez pasada con, no sé si de este grupo, del grupo A, ha trabajado con range, ¿no? Rango. Y acá sí podemos utilizar el rango, ¿no? Para hacer el recorrido. Por ejemplo, miren, ¿ah? Bueno, acá no sé si se puede ver, ya. Acá podemos decir el operador in funciona en las listas, ¿no? Si nosotros quisiéramos, ¿ya? Un valor específico, edan in quesos, o sea, vamos a verificar que este valor, ¿no? Que este valor perteneciente a cualquier posición exista en esta lista, ¿no? En quesos. Entonces nos va a votar verdadero en caso de existir. ¿No? Bry no hay, no existe en esta lista, entonces por lo tanto nos vota un valor falso. Por ahí podemos hacer búsquedas, ¿no? De alguna manera nos sirve para hacer búsquedas dentro de nuestra lista, ¿no? Si existe, obviamente va a votar un valor verdadero, si no, un valor falso. Ahora, acá viene lo más bonito, el recorrido de una lista. Hay múltiples formas de hacer el recorrido de una lista, entre los cuales, dice, la forma más común de recorrer los elementos de la lista es con un bucle for, ¿no? Y sí, porque son valores fijos. Si se dan cuenta, no estamos hablando de posiciones, entonces hay secuencialidad. Entonces, con un for nos ayuda bastante para ver el tema de secuencialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos delimitar el recorrido, el tipo de recorrido podemos delimitar, que sea, por ejemplo, de uno en uno, ¿no? En este caso, no vamos a trabajar todavía con eso, vamos a trabajar con un recorrido de otro tipo, pero también correspondiente al for. Y la característica es esto, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra lista que se llama quesos, ¿sí? Hay que tener bien claro esto, ¿ya? De las palabras, ¿sí? Estamos hablando en plural y acá en singular, ¿ya? Ustedes pueden ponerle cualquier nombre, inclusive acá puede ir en singular, ¿sí? Puede ir en singular, pero no tiene que repetirse esto, ¿ya? Esto tiene que ser diferente, ¿sí? Vamos a poner acá abajo un ejemplo. Y que, antes de explicar el ejemplo, voy a poner acá una copia. Quiero explicarles en qué consiste esto, ¿ya? Esto quiere decir, si yo tengo una lista, ¿no? Y yo cuando trabajo con este recorrido, voy a decir que cada posición o cada valor, ¿no? de la lista queso, ¿no? Cada elemento de la lista queso, durante mi recorrido se va a ir almacenando en esta variable que se llama queso, ¿no? En singular. Y voy a ir imprimiéndolo. Es decir, voy a hacer tantos recorridos hasta que ya no tenga más elementos en mi lista de quesos, ¿sí? Ahora, la forma de llamar, esta es una forma, una convención, ¿no? Utilizar el plural, ¿no? Para indicar la lista y el singular para indicar un elemento específico, ¿no? Yo puedo poner cualquier nombre, si quiero lo puedo poner Q, acá, Q, y acá yo puedo tener de repente, no en plural, ¿no? Puedo tener así, en singular. Pero lo que indica o la lógica que quiere expresar este recorrido es que yo tengo acá mi lista y acá tengo un elemento individual de mi lista, ¿sí? Y voy a recorrer, voy a hacer un for, un recorrido, hasta que no tenga ningún elemento más en mi lista, ¿sí? Yo le puedo poner acá el nombre de la variable que quiera,
¿ya? Esto no va a alterar, no va a alterar en nada, solamente hay que tener cuidado, nomás que no sean iguales, ¿sí? Que tanto la variable para capturar los elementos del recorrido sea diferente el nombre a la lista, nada más, eso es lo único que debe primar. El resto es convención, ¿no? Es más bonito, se entiende mejor, ¿no? Es como decir, quiero un elemento, un queso dentro de mi variedad de quesos, ¿sí? A ver, hasta ahí. Esto es, bueno, está separado, porque lo convertí a lo que estoy haciendo modificación. En sí es pegado, ¿ya? Este es el len que hemos utilizado anteriormente. El len para encontrar el tamaño, ¿no? De hacer una cadena. Y en este caso lo vamos a utilizar para analizar el tamaño de la lista. O sea, cuántos elementos tiene la lista. Eso también nos permite hacer el len, calcular cuántos elementos tiene la lista. Dice acá, si nosotros queremos trabajar en este caso solamente para mostrar, ¿no? Como lo vimos acá, no vamos a poder, acá no vamos a poder asignar valores, ¿sí? Es decir, es una variable, esta variable en singular que captura el valor individual de cada uno de los elementos de nuestra lista, solamente sirve para en modo lectura, por así decirlo, ¿no? No podemos escribir o asignarle algún valor a esa variable. Si nosotros quisiéramos hacer un recorrido y durante el recorrido ir haciendo modificaciones o cambios sobre los valores, entonces tenemos que utilizar la otra forma, que es esto. For i, ¿no? Que viene a ser el índice, que va a empezar obviamente en 0, ¿no? ¿No? En nuestro rango. Y nuestro rango corresponde a la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Len indica el número de elementos que tiene nuestra lista denominada números, ¿ya? Entonces podríamos tener y dentro de un rango de, por ejemplo, si tiene 10 números, ¿no? 10 elementos nuestra lista, dentro de un rango de 10. Entonces el recorrido va a ser, él lo interpreta implícitamente que va a ser de 1 en 1 hasta llegar a 10. Una vez que llega a 10, ya se rompe el bucle, ¿sí? Se rompe el bucle. Entonces, ¿qué hace esto? Este código. Lo que hace es el número en la posición i, ¿no? Vamos a ver más acá arribita. Creo que hemos puesto la lista de números. Vamos a probar. Acá está. Tenemos dos, ¿no? De nuestra lista de números tenemos el 17 y el 123. ¿Qué es lo que va a hacer este código? ¿No? El número va a empezar por 0, ¿no? El número en la posición 0, que tiene que valor 17, ¿no? Lo va a multiplicar por 2. Entonces, ese valor se va a convertir ya no en 17, sino va a asumir el valor de 34, ¿sí? Entonces, cuando yo mande a imprimir mi lista, ese valor va a ser 34 en la posición 0. Continúa porque tiene un elemento más ahí, ¿no? Ahora, la posición 1 dice, ¿no? La posición 1, ¿ya? En mi posición 1, que es el valor 123, ¿no? Lo multiplico por 2. Entonces tendré 246, ¿cierto? Y los valores nuevos, cuando yo mande a imprimir mi lista, van a ser en la posición 0 va a ser 34 y en la posición 1 va a ser 146, ¿no? Eso es lo que va a imprimir mi nuevo código. Entonces, recapitulando acá, si solamente quiero mostrar o quiero trabajar en modo lectura, ¿no? Hacia mi variable, voy a utilizar esta forma. Solamente quiero trabajar en modo lectura. Pero si quiero asignar valores o trabajar o escribir o sobreescribir, ¿no? En esa posición, un valor nuevo, voy a utilizar esta forma. ¿Qué nos dice? El bucle recorre la lista y actualiza cada elemento, ¿no? Len regresa el número de elementos de la lista. Range regresa una lista de índices, ¿no? Todos los índices que tiene.
Y siempre va a ser una posición menos, ¿no? Si son 10, va a regresar hasta 9, ¿no? Si en este caso son 2, va a regresar hasta 1. ¿Por qué? Va a iniciar en 0, 0, 1, ¿no? Si pondría de repente el valor 2, al regresarnos el range, ¿no? Si regresaría el valor 2, mandaría un error de índice, ¿sí? ¿Por qué? Porque recorrería 0, 1 y 2. Y 2, la posición 2 no existe en nuestra lista de números, ¿no? Podemos recorrer, dice cada vez que pasa a través del recorrido y obtiene el índice del siguiente elemento. La sentencia de asignación dentro del bucle utiliza i para leer el valor original del elemento y asignar un nuevo valor. Podemos hacer esto, pero esto prácticamente nunca va a funcionar porque la lista está vacía. Tenemos acá, aunque una lista puede contener listas anidadas, sigue contando como un solo elemento. O sea, ¿qué podemos tener acá? Si yo les digo, ¿qué me va a devolver si hago un print de esta lista en la posición 2? ¿Qué me va a devolver? Si hago un print de esta lista de acá, en la posición 2. El segundo corchete, pues. Está ahí. Todos los No, elementos del segundo corchete, ¿no? Todo esto me va a devolver. sí. Ya, el primo va a devolver todo esto. Si hago de la posición 3, me va a devolver todo esto. Ya, hasta acá. Todo esto corchete. ¿Sí? Y entonces yo puedo también elegir un elemento de este corchete, ¿cierto? También voy a poner su posición. Ahorita lo vamos a ver. A ver, antes de continuar con esto, vamos a probar ya en nuestro código. Acá tenemos operaciones con listas, podemos sumar. No, ahorita vamos a ver todo esto, ¿ya? Antes de pasar a esta parte de hacer las operaciones con la lista. ¿Sí? ¿Para qué tipo de ejercicios mayormente se utiliza la actualización de elementos? En eso del range, del link con el range que mencionó. ¿Para qué tipo? Por ejemplo, si tú vas a leer en una lista, ponte, tú has declarado una lista de, no sé, 3 notas, por ejemplo, ¿ya? En una lista vas a almacenar, digamos, notas. Tienes tus notas, tu promedio de prácticas, tus notas de tu parcial, tus notas de tu final, ¿sí? Y vas a hacer que esas notas se ingresen por teclado. Entonces ahí estarías utilizando, en este caso, si tú le quieres asignar pesos de repente a cada una de las notas, ahí podrías utilizar eso para asignar pesos, por ejemplo. O quieres modificar algún valor de esa nota, ¿no? Lo puedes hacer durante el recorrido. O sea, puedes actualizar los valores de notas. ¿No? Justamente para eso sirve, para actualizar los valores de esa lista. Ingeniero, gracias. Ok. A ver, vamos a probar nuestros códigos, ¿no? Vamos a probar estos primeros códigos. Vamos a declarar nuestra lista número. Voy a abrir el programa. Acá está haciendo unas pruebas. Vamos a hacerlo junto con ustedes. Y vamos a declarar nuestra lista de números, ¿ya? Números. Simple. Ponemos el nombre. Ponemos igual. Y abrimos nuestro corchete, ¿no? Nuestro corchete. Y vamos a poner los números que querramos ahí. 10, ¿no? 6, 8. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a imprimir primero todo. Print. Ponemos números. Sencillo. Le corremos y ahí está, ¿no? Ahora, su compañero decía, quiero un elemento específico. Entonces voy acá a print. Voy a poner números, ¿no? El corchete y pongo la posición, ¿no? Si quiero la posición 0 voy a tener el valor 10. Ahí está, valor 10. Si quiero la posición 1 voy a tener que valor el 6, ¿no? Y si quiero hacer una suma, bueno, acá va a concatenar, ¿no? Ahí vamos a probar, ¿eh? No hay probar. Hacer una suma.
si me sale. Ah, sí, sí está sumando. Como son una lista de números, me va a sumar, ¿no? 6 más 8. La posición 1 y la posición 2. Ahora, ¿qué sucede si yo le mando, por ejemplo, voy a poner acá otro print. Voy a poner números en la posición 4. No, la posición 4 no existe. A ver qué me manda. A ver, está deliberando acá. Vamos a stop. A ver, vamos a ver qué. Creo que por el error no me está demorando en pensar. Vamos a poner. Bueno, sí, por el error que estaba demorando en pensar. A ver, ahí está, ¿no? Ingeniero, y si en todo caso sí quiero concatenar, ¿cómo lo haría? Concatenar. Pones esto, coma. Pones la coma y tiene 6 y 8. Ah, ok. Ya entonces, ahí están, ¿no? Me manda un error de índice, ¿no? Fuera del rango, me dice. El índice está fuera del rango. A ver, vamos a ver la lista de quesos, por ejemplo. Vamos a poner quesos. Y vamos a poner, por ejemplo, Edam. Vamos a ponerle regional, ¿no? Queso regional. Y vamos a... podemos utilizar el for acá. Vamos a ver el for. La primera forma de llamar queso dice in, o sea, dentro de quesos. Ponemos 2 puntos. Y acá vamos a imprimir, ¿no? Vamos a imprimir, ¿qué variable? Queso. Pero vamos a ponerle, por ejemplo, algo más, ¿no? Su título, ¿no? Nombre, otro nombre. Y concatenamos con la coma. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, no va a salir porque acá hay un error, ¿no? Vamos a comentarle estos. Como que dice trunca cuando hay error y ya no continúa las siguientes líneas, ¿no? Ahí está nombre, Edam, cheddar y regional, ¿no? Está haciendo el recorrido de mi lista. Ya, podemos trabajar con el range. Vamos a trabajar con el range para ponerle algo más, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ver la estructura del range. Ahí está, y dice y dentro del rango, ¿no? Del tamaño de quesos. Ahí está. Y acá voy a especificar, ¿no? Acá sí pongo el plural o como está mi variable, mi lista, mi nombre de lista, ¿ya? Así como está mi nombre de lista. No voy a poner la variable singular porque esto no existe acá en esta otra forma de recorrido. Y voy a poner la posición I, ¿no? La posición I. Cuando es 0, quesos, posición 0. Cuando es 1, quesos, posición 1. Cuando es 2, quesos, posición 2. Y le voy a agregar algo a esto, ¿ya?
National Conca. ¿Dónde está? Voy a agregarle algo a esto. Voy a agregarle indicándole en qué posición pertenece, ¿eh? Para darle un valor diferente. Acá. Y le voy a poner la I, que va a ser la posición. Ya, eso quiere decir que voy a indicar a qué posición pertenece y le voy a poner también el quesos, ¿no? Le voy a concatenar quesos. Ahí está. Entonces, una vez que termino mi recorrido, no dentro de esto, porque si yo empiezo a imprimir, voy a imprimir primero, voy a imprimir todos, ¿no? Tengo que salir, salgo y recién voy a imprimir. Y voy a poner quesos. A ver, probamos si no sale algún error que nos dice. Ah, tengo que cambiar el string, ¿no? Porque si no va a asumir como si estuviera sumando una cadena con un valor numérico. Me va a meter un error. A ver, vamos a ver ahí. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos, en la posición 0 está Edan, ¿no? En la posición 1 está Cheddar, ¿no? En la posición 2, o sea, ¿qué he hecho? ¿No? Si bien es cierto, inicialmente tenía estos nombres para cada uno de mis quesos, acá solamente le he concatenado la posición, ¿no? Posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces yo quisiera hacer otra vez el recorrido, pero para imprimir. Digamos, esto yo lo utilicé para ¿qué? Para asignar, ¿no? Para modificar, para cambiar los valores de mis elementos. Pero ahora yo puedo hacer, ¿sí? Otro for. Y utilizando la primera forma, ¿sí? Utilizando la primera forma para poder imprimir. Para poder imprimir, ¿no? A ver, voy a probar esto. Ahí está, ¿no? Ahí está, más bonito, ¿no? Aparece de manera vertical. Ahí está, la posición 0 era, la posición 1 cheddar, la posición 2 regional. ¿Sí? A ver, que por acá hemos visto algo más antes del for. Para verificar si existe, ¿no? Un valor dentro de nuestra lista. Entonces podemos poner acá. Vamos a poner o vamos a probar si edan, pero siempre tiene que estar en representación tipo cadena. ¿Ya? Edan y quesos. A ver qué nos sale. Bueno, no está saliendo nada porque no estamos. Vamos a hacer un print, a ver. Ahora vamos a ver qué nos bota. Ahí está, ¿no? Estamos imprimiendo la respuesta que nos da esta comparación, ¿no? O esta búsqueda. Edan in quesos. Dice que es falso, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. De repente lo hemos puesto mal acá. Debería votar true. Vamos a poner cheddar, ¿eh? Sigue votando falso. Ok. Es que si se dan cuenta, acá yo he hecho un cambio, ¿no? Ya no es queso, sino el valor que toma ya es el corchete, la posición. Si yo esto, ya vamos a probarlo acá. Si yo esto le pongo arriba, ¿no? Si yo esto le pongo acá arriba, antes de asignar los valores, ahí sí me debe votar true.
Wow, creo que se me fue el internet. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Sí se escucha, sí se escucha. Ya, entonces acá Sí, sí ingeniero. se pasa. Ya, a ver, miren. Ahí está, ¿no? Ahí sí me bota true. ¿Por qué? Porque es antes de cambiar los valores. O sea, sí la encuentro. Pero si yo le pongo debajo, ¿no? Como ya han cambiado los valores, no va a ser lo mismo, me va a botar falso. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos? Ya hemos visto esta primera parte, ¿eh? Recorriendo la lista. Ah, esto nos falta, ¿no? Ya, vamos a probar esto, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, mixto vamos a poner, ¿no? Una lista mixta. Bastante mixtura ahí. Vamos a tener pues un numerito. Vamos a poner su cadena. Vamos a poner su array, su nueva lista, su sublista. Y esa lista va a ser de números también. Vamos a poner su decimal por ahí. Entonces esta es una mixtura, ¿no? Y, a ver, si yo quisiera acceder a la posición 0, vamos a hacer un print. Y voy a acceder a la posición 0. ¿Qué tengo? Ahí está, tengo el 1, ¿cierto? Es el valor en la posición 0. Voy a acceder a la posición 2. Voy a probar la posición, perdón, 1, en la posición 1. ¿Qué tengo en la posición 1? Tengo cadena, ¿no? Excelente. ¿Y qué tengo en la posición 2? En la posición 2 voy a tener el arreglo, digo la lista, perdón. Bueno, arreglo, lista. En otros libros van a encontrar estas listas como arreglos, cuando son unidimensionales, así como listas. Matrices cuando son bidimensionales, ¿no? En sí, acá ya estaríamos hablando, en la posición 2 estaremos hablando de una matriz prácticamente, ¿eh? Una bidimensional estaríamos hablando. Y por ejemplo acá, yo puedo acceder de esta lista, si yo quisiera acceder a la posición 0, específicamente el valor 9 quiero acceder, lo puedo hacer. Simplemente voy a poner acá el corchete, indicando la posición que yo quiero acceder. Y me va a devolver el número 9, ahí está. Si yo quiero acceder a la siguiente posición, dentro de esta lista, porque sigo en 2, esto no es variado, sigo acá, solo que estoy haciendo el recorrido de esta lista interna. Ahí está el valor 2 y el valor último que vendría a ser, perdón, la posición 2. Ahí está, estamos hablando de una matriz, ¿ya? Acá. Si colocaría 3 saldría error, ¿no? Sí, vamos a probar. Si colocaría 3, porque no existe, ahí me sale un error de índice, ¿ya? Entonces, quiero seguir avanzando, voy a la posición 0, 1, 2, 3, ¿no? Eso quiere decir, ya salí de esto, ya no estoy acá, ahora estoy sobre mi lista y voy a acceder a la posición 3, que vendría a ser 5.8. Ahí está, 5.8. Entonces, esto me pareció interesante del Python, a diferencia de otros lenguajes. Poder combinar varios tipos de datos. Y sobre todo, poder estructurar de esta manera. Qué sencillo es, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a ver otra cosa acá. Un momentito.
A ver, continuamos. ¿Qué otra cosa vamos a ver en listas? A ver, operaciones con listas. Dice acá. Vamos a poder unir listas, ¿no? Es recontra sencillo, me parece. A, tengo una lista A, tengo una lista B, simplemente le pongo un operador de suma y ya tengo mi lista C. En otros lenguajes tienes que poner un comando append, de ir agregando. Acá también hay, pero esta forma sencilla de representar está interesante, ¿no? Vamos a probar. Vamos a poner, vamos a separar esto para poder diferenciar. Que esto es vamos a poner el inicio, ¿no? Vamos a poner acá recorrido de lista. Acá vamos a poner listas. Lista mixta. Y acá vamos a poner operaciones con lista. A ver, vamos a ver las operaciones con listas. Vamos a tener A, B, ¿no? Vamos a poner listas similares. Ahí vamos a concatenar con listas diferentes. No creo que haya variación, creo que sí se puede hacer, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos a 1, 7 y 7. ¿Eh? Tenemos B, 3, 5, 8. Vamos a concatenar C igual a A más B. Y finalmente vamos a imprimir. Vamos a imprimir C. Ahí que nos sale, ¿no? La lista concatenada. Obviamente esta forma de concatenar, es decir, va a tomar la primera y de ahí va a adicionar la segunda. Hay otras formas para poner específicamente en posiciones delante de un valor específico o de una posición específica o después, ¿sí? Acá vamos a verlo en las operaciones. Pero esta forma de concatenar es, bueno, sencilla, rápida. Solamente le pones un operador de más y sí tienes toda la lista concatenada, ¿no? De igual forma, el operador por repite la lista un determinado número de veces, dice, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, esto también está bueno. Por ejemplo, tengo una lista con un valor, ¿no? Con un único valor y lo multiplico 4 veces y voy a tener esos valores, ¿no? A ver, vamos a probar. Vamos a poner concatenar listas. Acá debajo vamos a poner repetir listas. Por ejemplo, vamos a trabajar con A. Poner un valor. Vamos a poner 10. Entonces en una lista B, ¿no? Vamos a poner nuestro valor A o nuestra lista A por 4. Y vamos a imprimir. Y ahí probamos, ¿eh? Ahí está, ¿no? Se repite 4 veces el valor 10. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a ir descubriendo algunas cositas. Se repite 4 veces, ¿no?
Rebando de listas. Rebanado, dice. Rebanado de listas. Es que dice que vamos a cortar la lista. ¿Ya? Podemos cortar la lista. Tenemos todo esto. Y vamos a cortar esta lista. Ahora vamos a probar esto. Miren, acá tenemos diferentes formas, ¿no? Podemos poner un intervalo. ¿Ya? Un intervalo. Vamos a especificar acá. De 1 a 3. ¿Y qué nos vota? No nos va a votar el valor inicial. ¿Ya? Nos va a votar a partir del segundo hasta el límite. ¿Ya? B y C. ¿No? Que vendría a ser 1 al 3. Aunque acá, si se dan cuenta, 1 y 3. No, mentira. Nos está votando. A ver, vamos a ver. 1, 3. 1. Si nos está votando B, porque es la posición. C, ¿no? Y 3. ¿Sí? Nos está votando. El 3 no lo agarra. Comienza a partir de la posición que nos indicamos acá. No vota la posición final. Acá tenemos T4, ¿no? Significa que va a votar en el orden los primeros 4 elementos. Si no indicamos de dónde va a empezar. ¿Ya? Si no indicamos de dónde va a empezar y ponemos valores totales, nos va a votar 4. O sea, empezando desde el primer elemento. Si indicamos inicio y no indicamos fin, ¿no? Desde la posición 3, ¿no? 0, 1, 2, 3, y no ponemos final, nos va a votar desde ahí hasta el final de la lista. Ahí vamos a... Y si no ponemos, ¿no? Ponemos T, 2 puntos, no ponemos inicio y fin, va a votar todos los elementos de la lista. Ahí vamos a probar esto. Voy a guardar esto, ¿eh? Voy a guardar y lo voy a publicar. Vamos a ponerlo. Vamos a poner. Vamos a un ejemplo. Ahí vamos a ir agregando y eso lo voy a compartir al final. Tenemos T. Voy a borrar esto. Esta es nuestra lista T. De números, obviamente, o de letras. En este caso está de... Nuestra lista y vamos a hacer el rebanado, ¿no? Como dice acá. Yo indico T, pongo esto, ¿no? Indico del 1 hasta el 3. Yo tengo que poner dentro un print, ¿no? Para que me imprima esto. Print. Vamos a probar esta primera lista. Ahí está, ¿no? Del 1 no me agarra la última posición, ¿no? Hasta antes de la última posición. Y si yo le pongo 0, a ver, vamos a ver, 0 hasta 3, a ver qué me sale. Supongo que me debe agarrar desde el A, sí, desde el A hasta antes de la posición 3. Otro ejemplo era que yo tenía que poner, no pongo la posición final, solamente pongo la posición inicial, y vamos a probar con la posición final. Pongo la posición inicial y me debe votar desde ahí, ¿no? Desde esa posición. Por el mismo ejemplo, de T, y ubico la posición final, ¿no? Yo quiero que recorra hasta la posición 3. Y me va a votar, me debería votar todos los elementos. A ver, vamos a ver. Que se lentea un poquito esto. Ahí está, ¿no? ABC, ¿ya?
Correcto, ingeniero. Y por último tendríamos el rebanado, ¿no? Todavía tenemos todos los rebanados principales. ¿Sí? Todos los rebanados principales, porque el último es lo mismo que llamar a la lista, ¿no? No sé. Ingeniero, y en todo caso quisiera tener elementos, pero no necesariamente, no sé, por ejemplo, la posición 1, luego la posición 3, la posición 5. Ahorita vamos a ver, eso lo podemos crear una nueva lista, ya creo que es con el append. Ahorita vamos a ver eso, para especificar los elementos que queremos agregar en una nueva lista. Acá están, creo, métodos de listas. Acá está el append, ¿no? Vamos a utilizar este método, el append, para ir agregando, ¿no? Siempre va a ir agregándose cada uno de los elementos al final de nuestra lista, ¿ya? Tenemos varias formas, ¿no? Uno es el append. Si se dan cuenta acá, tenemos nuestra primera lista ABC y tenemos el append. Con el append agregamos al final, ¿no? Extend, un momentito. Extend toma una lista como argumento y agrega todos los elementos, dice, ¿no? Podemos, acá se dan cuenta, acá agregamos con el append, podemos ir agregando elemento por elemento, o si queremos agregar con extend, podemos utilizar ya una lista definida, ¿no? Es lo mismo que utilizar el más, ¿no? Parecido. Eliminar elementos de una lista, ¿no? Acá tenemos, bueno, antes de eso, acá tenemos, porque hemos visto que, ya bueno, está más abajo. Podemos ordenar la lista, ¿sí? Esto me parece perfecto para el tema de ordenamiento. Vamos a ordenar la lista. Ya te trae. Por eso es que le decías que Python es bastante robusto. Cuando hablo de robustez, quiere decir que tiene bastantes métodos, bastantes funciones, y tú no necesitas estar implementándolo para perder tiempo en la implementación, ¿no? Ya trae esto, te facilita el trabajo. Bueno, dice acá, la mayoría de métodos no regresan nada, o sea, no devuelven valor, no lo puedes asignar a otra variable, no devuelven nada, modifican la lista y regresan a none, o sea, no te va a regresar una lista ordenada para que tú la asignes a otra variable tipo lista. Si accidentalmente escribes, dice t igual a tsort, no quiere decir que la lista nueva, o sea, el t va a asignarte la lista ordenada. No te vas a decepcionar con el resultado. Solamente sirve para mostrar, nada más. Y tenemos la eliminación de los elementos de la lista. Esto es como si fuera una filas y colas, ¿ya? Es un tema también que se ve en programación. Y ya viene implementado este pop, ¿no? Push significa poner, pop sacar, ¿no? De popcorn, cuando revientan las canchitas, o si estuvieran saliendo de la cocina, ¿no? Pop significa sacar, es decir, eliminar, ¿no? Hay varias formas de eliminar elementos de una lista. Si sabes el índice del elemento que quieres, puedes usar pop, ¿no? Conociendo el índice, puedo utilizar pop, ¿no? Para especificar qué posición deseo eliminar. Pop modifica la lista y regresa un elemento. Otra de las ventajas del pop es que yo puedo saber qué elemento eliminé, ¿sí? Al poner pop, yo puedo imprimir, ¿no? Puedo imprimir el elemento que ha sido eliminado, ¿sí? Se me devuelve. El pop, aparte de eliminar, me devuelve, a diferencia de los otros métodos. Esto sí me devuelve el valor eliminado. Y puedo mostrar ese valor que he eliminado. Pero hay otra forma también de borrar, que es el del, ¿ya?
el del, especifico la lista y la posición que voy a eliminar, pero esto no te devuelve el valor eliminado, simplemente te modifican la lista y tú imprimes la lista modificada, pero no sabes qué valor has eliminado. O también podemos utilizar el remove que nos permite eliminar no con el índice, con la posición, sino que nos permite eliminar con el nombre o el valor del elemento, ¿ya? El valor del elemento. Y también dice que retorna un none, ¿no? Ahora, el del también podemos utilizar no solamente para eliminar una posición, ¿no? Sino podemos eliminar un intervalo, ¿ya? Si queremos eliminar del 1 al 5, entonces vamos a eliminar la B, la C, la D, la E. Si se han dado cuenta, se acuerdan que el límite nunca llega a topar el último elemento que indica acá, siempre va a tocar una posición menos. Entonces, por lo tanto, me va a quedar A, que no especifique que elimine, y F, ¿no? Ahora vamos a probar estos elementos, estos códigos. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a tener nuestra lista T y vamos a hacerle el append. Vamos a y eliminar elementos de la lista. Entonces yo tengo acá mi lista T. Voy a copiar esto, ¿eh? Mi lista T. Ahí ve. Yo a mi lista T le voy a hacer un append. Voy a agregar C y voy a imprimir esta lista. ¿Qué me dice? Name C. Append. Print E sería, creo. Print. Ah, cierto, no existe C. Print. Ya listo, gracias. Y ahí está, ¿no? Mi lista. Hasta la C. Y puede agregar más. Si yo deseo poder agregar más, puede agregar la D, la E. Tengo una lista más grande, ¿no? A ver, ¿cómo es la otra forma de agregar? Con el extend, ¿no? Tuviera una lista también. Voy a tener una lista, la lista U, lista U. Voy a tener mis elementos X y Z. Voy a hacer un t.extend, ¿no? Y agrego mi lista U. Y voy a imprimir, ¿no? Mi lista T. Ahí está, ¿no? Tengo mi primera lista, mi lista T, ¿no? Donde he agregado elemento por elemento y ahora le agregué toda la lista. Ahora voy a ordenar esa lista, ¿no? Puedo ordenarla, aunque ya está ordenado, ¿no? Pero vamos a desordenar un poco la lista, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar esto y X, Z. Y acá voy a poner... No voy a agregar de esta manera, voy a agregar de otra forma. Primero la D, de ahí la C y luego la E. Y voy a poner al final print tsort.
Bueno, le voy al sort, le voy al non. A ver. Creo que de frente nomás el tesoro se encarga de mostrar. Vamos a ver. El tesoro. No. Ah, tesoro y print. Tesoro y print. Vamos a ver qué nos sale acá. Ahí está, ¿no? Está listo ordenadito. Ahí está nuestra lista ordenada. Correcto, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a eliminar elementos, dice. Vamos a utilizar el pop. Vamos a quitar un elemento de nuestra lista. Como ya tenemos acá nuestra lista, vamos a poner T. Eliminar el elemento en la posición 1. Vamos a poner el elemento en la posición 1 y vamos a imprimir nuestra lista, ¿no? Algo para indicar acá. A ver. ¿Ha eliminado o no ha eliminado? Ah, sí. Bueno, he En la- puesto la posición 1, claro. Es la B. Tienes razón. Ahí tienes razón. En la B. Está bien, ¿no? Está eliminado. Ahora vamos a utilizar el del, que también elimina, solamente que acá, si nos damos cuenta, vamos a imprimir, ¿no? Podemos imprimir el elemento eliminado. Vamos a poner nuevamente, vamos a almacenar esto en X, ¿no? X, y vamos a poner print. Para indicar ese es el elemento eliminado. Entonces ahora la posición 1 va a ser C. Bueno, no, va a ser B porque nuevamente va a tomar los valores de arriba, A, B, C, D, todo eso va a tomar nuevamente. Entonces, acá nos dice, ¿no? El eliminado ha sido B. Vamos a utilizar el del. Y ese sí no nos devuelve nada, o sea, simplemente lo borra. En este caso, miren, va a borrar primero B y de ahí va a borrar nuevamente la posición 1 que vendría a ser C. Nos quedaría A, D, E, X, Y, Z. Y vamos a imprimir nuestra lista T. Ahí está, ¿no? A, D, E, X, Y, Z. Y el remove utilizamos para eliminar un valor específico, ¿no? Sí, podría ser ingeniero siempre y cuando teniendo en cuenta pues las medidas, ¿no? Por ejemplo, de cuánto cemento, cuánta agua, o qué tipo de cemento, qué tipo de agregado. Los participantes. A ver, apaguen su micro, por favor. Está en otra clase de sus compañeros. Voy a borrar el elemento de valor A. Y voy a imprimirlo. Ahí está, ¿no? Y ha borrado en la última, ha borrado el elemento de valor A. Puedo borrar también, como vemos acá en el ejemplo, un intervalo. Vamos a borrar y vamos a imprimir. Vamos a poner un intervalo con el del.
1 hasta el 5. Tenemos esa cantidad. No, vamos a ponerlo, nos están quedando menos, ¿no? Vamos a poner 1 al 3. Y nos falta imprimir. Ahí está. El 1 es E, ¿no? X. No, nos quedaría sería el 3, la posición 3 sería Y, pero no toma la posición límite y solamente nos borra E y X. Ingeniero, una pregunta. El Sí, happen es para agregar de único, claro, elemento por elemento. El extend pero agrega una lista. igual entonces se podría agregar extend un elemento o no, o dos. También, si tu elemento, si tu lista tuviera un solo elemento, se puede agregar de uno en uno. En extend también se puede agregar lo que es texto con números. Sí, puedes concatenar, por ejemplo, ¿no? Puedes tener una lista de texto y una lista numérica. Ah, Puedes ya, agregar. gracias, gracias. Puedes agregar. A ver, vamos a ver acá. No, miren, esto nos permite saber la cantidad. Ya hemos visto el len, hemos utilizado el len. El max, ¿cuál es el máximo número? ¿No? El mínimo, la suma, ¿no? Y de alguna manera el promedio, ¿no? La suma de los números entre la cantidad, ¿no? Vamos a trabajar para poder sacar un promedio de notas, por ejemplo. Y acá toca el tema del while, ya, pero el while todavía no vamos a ver. Vamos a explicar bien en qué consiste el while en su respectivo momento. Aunque esto nos va a ayudar, no, vamos a utilizar solamente el for. Estamos trabajando con ello. Esto nos puede ayudar, ya. Acá hay un ejercicio, ¿no? De práctica para que ustedes practiquen. Ya, pero no vamos a tocar while, no quiero tocar while porque eso va a ser la próxima clase que vamos a tocar el while. Vamos a tocar el while, a ver, estamos semana 6, ¿no? La semana 7 vamos a tocar el while. Bien a detalle. Esto va a quedar pendiente ya. Esto de acá va a quedar pendiente. Este while que vemos acá va a quedar pendiente. Por el momento, a ver, acá tenemos la tarea. Voy a hacer un recorrido ya de una lista para ir asignando valores. ¿Sí? Vamos a ir asignando valores y vamos a ir tomándolos según la cantidad de elementos que tengamos en nuestra lista, ¿ya? Digamos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Vamos a hacer un ejercicio de lectura y de escritura, ¿ya? A través del for. Con el for vamos a trabajar ahorita. A ver, vamos a declarar nuestra lista. Esta lista va a ser igual a... Vamos a poner valores iniciales, ¿ya? 0, 0, 0. 5 valores. Vamos a sacar un promedio, ¿ya? Promedio de notas. Le vamos a pedir al usuario que ingrese, ¿no? Que ingrese estas notas. Y para ello vamos a utilizar un for. Vamos a utilizar el range. ¿Ya? El range. El len de la cantidad de elementos de mi lista. ¿Sí? Voy a leer los valores y voy a asignar estos valores. Entonces yo le pongo lista i, igual a input. Y vamos a poner tipo entero, ¿no? Porque estos valores que estamos poniendo acá son de tipo entero. Y le digo a mi usuario, ingrese
su nota. Vamos a poner algo más decoradito para que ingrese su nota según la posición, ¿eh? Su nota 1, nota 2. A ver, vamos a ponerle, como esto está trabajando con la posición 0 inicialmente. Un momentito. Ya, como esto está trabajando con la posición 0 inicialmente, entonces vamos a poner un I más 1, ¿no? Para indicar qué número de nota es la que corresponde. Entonces, si el primer recorrido es 0, entonces vamos a decir ingreso nota 1, ¿no? Si el recorrido es la posición 4, ingresa su nota número 5 sería. ¿Ya? Le vamos a poner ¿qué dice acá? ¿Ya? Y le pongo esto. Ingresa su nota y le voy a poner igual. Ingreso su nota, El ¿sí? símbolo de más al costado de STR con Ajá. paréntesis, ¿cómo actúa? ¿De qué actúa eso? También se utiliza para concatenar. Ah, para concatenar también se utiliza. Claro, para concatenar Ah, también. ya, gracias. Ok, Ingeniero, esto automático depende del dato que tenga, ¿no? Si es entero o real, creo que lo suma, y si es con caracteres, creo que lo une las palabras, ¿verdad? ¿O no? eso sí, El- automático, es automático. El más identifica automáticamente si son dos números, los va a sumar, ¿ya? Si son dos números. Pero si es, por ejemplo, un número, una cadena, ahí va a haber un error. ¿Por qué? Porque el número es el que va a mandar. Entonces, por eso es que estamos convirtiendo ese número, ¿no?, a string. ¿Para qué? Para que como todo es cadena, simplemente se concatene. Entonces ahí nos va a pedir ingrese la nota, su nota tal, ¿no? Correspondiente. Vamos a ir ingresando las notas. Hasta ahí ya tenemos prácticamente la captura de la información, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es mostrar, ¿no? Vamos a hacer un recorrido para visualizar. Podemos utilizar también el in range. O si ustedes desean, podemos utilizar el otro, ¿no? El otro recorrido. Pero vamos a utilizar esto, ¿ya? Estamos trabajando con esto. Igual, en lista, los puntos. Y vamos a imprimir, ¿no? Acá podemos utilizar esto, esta partecita. Puedo utilizar esto para que no sea más rápido. Vamos a poner print, abrimos paréntesis. Bueno, ya no vamos a poner ingreso, no vamos a poner la nota nada más. Nota igual, o sea, la posición nota. Nota, ahí está, nota 1, por ejemplo. Notas 1 y vamos a poner el valor de la nota, ¿no? Y ponemos la lista ahí. Lista ahí. Ahí está, nota 1 y valor de la nota, ¿no? Podemos concatenar de esta manera, ¿no? O también podemos concatenarlo de esta forma. Pero como este es un valor numérico, tenemos que ponerle str para convertirlo a string. Y ahí está. O sea, vamos a ir sumando, vamos a ir teniendo las notas. ¿Y cómo vamos a calcular el promedio? El promedio vamos a calcular utilizando, por ejemplo, un sum, ¿no? Acá hemos visto que tenemos el sum. Vamos a abrir esto para que ustedes puedan ver, para utilizar este código que ya tenemos acá definido. Ahí está.
está. Ahí está zoom y le pongo mi lista, ¿no? Y también tenemos el len. Vamos a ponerle eso ahí. Vamos a almacenarlo en mi promedio. Promedio igual a zoom. Voy a sumar mi lista de notas y voy a dividirlo entre mi len, ¿no? Que es el tamaño o la cantidad de notas. Ese es mi promedio. Voy a imprimir acá. Print. Promedio es, ¿no? STR lo convierto a promedio. Listo, ahí tendré el promedio. Vamos a ejecutarlo. Ingreso nota 1, dice, ¿no? Vamos a poner que dio 15. Por ahí he tenido un 10. Por ahí un 2. 16. Ahí está, ¿no? Las notas, o sea, la nota 1 me va a mostrar 15, 10. Eso es lo que he almacenado temporalmente en nuestro arreglo, ¿ya? 15, 10, 12, 16, 14. Mi promedio es, ¿no? 13.4. A ver. Mi promedio es 13.4. Ahí está. Entonces, tenemos acá el recorrido de la lista, ¿no? Tenemos tanto para capturar los valores como para mostrarlos, ¿no? Entonces, voy a poner acá. Código. ¿Alguna pregunta? Quería preguntarle acerca del for. Por lo que he visto en la clase, bueno, según yo, creo que toman dos tipos de funciones. Uno es el primero de algo así como ordenar la lista, ponerle uno por uno, pero creo que el de I lo hace más como para que tenga un tipo función o algo así, no sé si me explico. Quería que me aclares algo bien, o sea, que en sí, ¿qué es el for? Ajá, el for. Ya, el for es una sentencia, ¿ya? Que te permite recorrer, ¿ya? Que te permite hacer un bucle. Ya sea, ¿no? En este caso estamos recorriendo para mostrar, para hacer una operación de cálculo, ¿no? Para asignar valores, ¿sí? Si te das cuenta, acá estamos viendo dos funcionalidades, ¿no? Del for. Uno es para recorrer, en sí sirve para recorrer, para hacer un bucle de recorrido, ¿ya? Un bucle. Se rompe este for se rompe hasta que no tenga, digamos, en este caso la lista, hasta que ya no haya más elementos en la lista, se rompe automáticamente, ¿sí? El for se va a romper automáticamente. Siempre hay un elemento, una condición que va a romper el bucle, ¿sí? No es que el bucle va a ser infinito. Si sería el bucle infinito, imagínense, todo el rato estaría haciendo lo mismo y prácticamente el trabajo de la computadora estaría saturado. El for sirve para eso, igual que el while. El while son bucles, son secuencias, no son interacciones. Tienen un límite, sí, en algún momento se tienen que romper los bucles, ¿ya? Tanto el for como el while. A diferencia del while, el for es un recorrido secuencial de números, numérico, ¿ya? Numérico por lo general, ¿sí? Entre objetos, según las posiciones, ¿no? Acá hemos visto en una lista que estamos identificando en función a posiciones, y esas posiciones son numéricas, ¿sí?
Básicamente es un bucle para hacer un recorrido numérico. A diferencia de un while. Un while es una combinación, ¿no? Hace un recorrido, que es hace interacciones, pero también te permite definir una condición. Ahora vamos a ver acá, para más o menos entender en qué consiste el while. Y ustedes ya lo han visto con los ejemplos de su compañera, ¿no? En la clase anterior, en las clases anteriores. Mientras mientras cumple una condición, esto va a seguir iterando, haciendo interacciones, ¿no? Va a seguir volviendo al inicio, ¿no? A pedir ingrese el número, ¿no? A seguir haciendo esto. Acá dice, ¿no? El break que ven acá también se puede utilizar dentro del for, ¿no? Para romper un bucle sin que llegue al final, por ejemplo, ¿no? Sin que llegue al final, sin que llegue a cumplir, digamos, con la totalidad de los elementos recorridos, se puede romper el bucle. También dentro del for se puede poner una condición, ¿ya? Pero el while se establece la condición al inicio y dentro también puedes establecer otra condición. En cambio el for es un recorrido secuencial. Por ejemplo, recorrido de 1 a 10 números, ¿no? Recorrido de un valor inicial hasta un valor final, pero valor numérico, ¿no? Al final de cuentas un valor numérico, ¿ya? Por ejemplo, si acá te das cuenta en el ejemplo, ¿no? Es un recorrido desde un i que va a empezar en 0, que por defecto lo define en 0, hasta, ¿no? Hasta un for que va a tener hasta una cantidad de elementos que son 5, ¿no? De un 0, perdón, hasta un 5, ¿no? Menor a 5, por así decirlo. Porque no va a topar el último elemento, porque empieza en 0. No, perdón, la última posición. No la última elemento, sino la última posición. Empieza en 0, ¿no? 0, posición 0. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces va a ser n menos 1. Si el total de elementos del for es n, ¿no? El recorrido va a ser hasta n menos 1, iniciando en 0 por defecto. Pero si te das cuenta, siempre es numérico, ¿no? Siempre es numérico, en un intervalo numérico. ¿Ya? Trabaja sobre eso. A diferencia de un while, si nos damos cuenta que un while está trabajando bajo una condición, ¿no? No tiene una secuencialidad numérica, sino es una condición, ¿ya? Bajo una condición está trabajando. Entonces, hasta que se rompa esa condición, va a seguir iterando, va a seguir haciendo iteración, ¿no? Si, por ejemplo, acá dice, ¿no? Ingreso un número, si el input, digamos, ingresado es fin, ¿no? Entonces se rompe. Acá le está poniendo true, está asumiendo algo así como que 1 es igual a 1, algo así. Mientras 1 sea igual a 1, va a seguir trabajando, ¿no? Es una igualdad explícita, ¿no? Prácticamente ya se sabe que 1 es igual a 1. Entonces, eso está tratando, mientras verdadero sea igual a verdadero, dice acá, ¿no? True es igual a true, entonces va a seguir trabajando, va a seguir haciendo iteración. Pero va a llegar un momento donde tú le estableces, ¿no? Dónde se va a romper. Si la entrada, puedo meter varios números, 20, 30, 40, 50, 10, 15. Pero si yo escribo la palabra fin en este ingreso, evalúo el input y rompe el bucle. Rompe el bucle y ya no continúa haciendo nada. ¿Sí? Puedo trabajar de esa manera también. Pero siempre la diferencia. El for es una secuencia numérica. El while son iteraciones, son secuencias, ¿no? Interactivas, pero que deben cumplir una condición para que sigan ejecutándose. Si no cumple esa condición, se rompe. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar más de un for, si se dan cuenta acá. Puedo utilizar un for para leer, puedo utilizar un for para mostrar, inclusive podría haber utilizado un for para sacar el promedio, ¿no? Pero como Python nos ofrece todas estas ventajas, ya no necesito hacer un for. Simplemente utilizo las funciones.
ingeniero, gracias. Ok, entonces chicos, hoy día nos vamos a quedar ahí. ¿Hay otra pregunta más por ahí? Tal vez. Sí, ingeniero, si nos puede compartir todo lo que he hecho hoy día en Word. Sí, en la semana en Outlook. 5, ahí lo cargué. Ahí está cargado entonces. Sí, en la La semana, tarea también ya está, profesor. ahí está también la tarea, en la semana 5. Gracias. Ok, ahí lo revisan chicos y avancen sus tareas, ¿ya? Ingeniero, disculpe, y los que no han llamado de la clase anterior. Hoy estamos martes, sí, el jueves vamos a revisar, ¿ya? El La jueves. tarea es el jueves. Esta tarea es para Pero ingeniero, entregar ¿y la tarea hasta para el cuándo? lunes, perdón, martes, hasta el martes, ¿ya? Chévere, ingeniero, una semana ahí. Sí, esta tarea es hasta el martes. Ok, ingeniero. Muchas Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Nos vemos chicos, cuídense. Aló, Inge. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, ¿la tarea dónde lo va a poner? Ahorita lo voy a publicar, estoy revisando si es que está, si no voy a agregarlo ahorita, ¿ya? ¿En dónde lo va a publicar, ingeniero? Ahí en el... En la unidad 2, en la unidad 2 la ya. unidad. Ah, ya. Sí. Ya, ingeniero, ya, gracias. Listo, ingeniero, gracias. Ok chicos, cuídense. Ingeniero, muchas gracias.